un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de viernes 29 de mayo lo vamos a compartir con Bettina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Nicolás Eizaguirre, él es del PPD, fue ministro de Hacienda, Educación, Sexpress, con el diputado José Carlos Mesa, vicepresidente de Republicanos, y con Ignacio Walker, independiente, fue canciller, presidente de la DC y senador. Con ellos y con ella entonces compartimos y ellos debatirán en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, una de las noticias, ¿no es cierto?, de esta semana tiene que ver con el reciente informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuesto que dio a conocer el ministro Quirós, donde, ¿no es cierto?, dan cuenta de errores, supuestos errores, hasta errores ha dicho el ministro nada más, aunque otros ya hablan de otras intencionalidades en esos resultados de esas cuentas, ¿no es cierto?, que dio el gobierno anterior, lo que generó una posible acusación constitucional, incluso por parte de republicanos y de nacional libertarios, al exministro Nicolás Grau. Y eso se liga además con que ante esta nueva realidad económica, ¿no es cierto?, el gobierno, a través del ministro García Ruminó, habló, ¿no es cierto?, de que se van a tener que hacer ajustes en el proyecto de ley de reconstrucción, porque ya era muy estrecho, ya era muy calzado la convergencia a la meta fiscal. Se va a traducir en algunos ajustes en el proyecto que signifiquen o más ingresos o menores costos de la reforma propiamente tal. En fin, y también habló de la invariabilidad. Bueno, ya vamos a ir desgranando, ¿no es cierto?, cada uno de esos dichos. Pero primero partamos por el tema de la bomba que cayó sobre la gestión económica anterior, la gestión de Hacienda. A ver, Bettina, ¿cómo lo ves tú? ¿Fue un error? ¿Hay dolo? ¿Qué dices tú? Porque han opinado muchísimos economistas de todas las sensibilidades políticas sobre este tema. Buenos días, Cecilia. A ver, yo creo que tengo entendido que hay investigaciones en curso, por lo cual hoy día anticipar si hubo dolo, si hubo negligencia, si fue un error, si fue un exceso de entusiasmo. Yo creo que eso hay que dejarlo a las investigaciones que entiendo que están en curso al interior de la misma dirección de presupuesto. Así que yo no quiero juzgar intenciones. Lo que sí es importante es que hoy día se corrige la foto que había entregado el gobierno anterior en materia fiscal, y también reconocer que esto no es muy distinto a lo que se venía diciendo ya hace bastante tiempo atrás. El año pasado el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, lo recalcó en distintas oportunidades, que estaban sobredimensionados, estaban sobreestimados los ingresos que estaba proyectando la anterior administración, tanto por una reforma tributaria que se aprobó en su momento durante el año 2024, la ley de cumplimiento tributario, como también lo que se estimaba que se iba a recaudar a partir del crecimiento económico. Entonces, había instituciones serias, como el Fondo Monetario, por ejemplo, que venía anticipando esto. También el tema del crecimiento de la deuda, para que la gente que nos escucha se entienda. Cada gobierno se fija como un nivel máximo de deuda en relación a nuestra economía, a la cual quiere no llegar, sino es que encontrarse por debajo, ¿no es cierto? El gobierno pasado dijo que ellos se fijaron una tasa de 45%, es decir, que un poco menos de la mitad de nuestra economía corresponde a la deuda del sector público, y uno de los logros que planteó la administración al salir fue precisamente que logró estabilizar el crecimiento de la deuda, y la verdad que eso ya había sido desafiado, había sido criticado, había sido puesto en duda por gente como el Fondo Monetario, por distintos economistas independientes acá en Chile, y hoy día, bueno, la nueva información que se entrega revela que efectivamente eso no había sido tal, no está estabilizado el crecimiento de la deuda, lo que significa que hay un desafío importante en materia de recuperar la sostenibilidad fiscal. ¿Y qué se hace frente a ello? Bueno, tenemos la discusión de la reforma de reconstrucción, ¿no es cierto?, de progreso económico y social, y yo te diría que lo que hace este nuevo escenario fiscal es hacerlo aún más necesario.
Es más, yo diría es aún más necesario, pero también es aún más necesario reordenar las cuentas fiscales, hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿no es cierto? Buscar quizás fuentes de financiamiento nuevas. Hace tiempo que se está discutiendo en el Congreso una ley de, por ejemplo, de legalizar, pero a su vez también cobrarle impuestos a los portales de apuestas en línea, ¿no es cierto? Que es un tema que ha estado un poco borroso. Entonces, yo creo que hay que profundizar la agenda que está llevando el gobierno y no ser tímido en ello, porque no hay alternativa posible. A ver, Nicolás Izaguirre, como decía recién, hemos escuchado muchas opiniones de economistas. ¿Cuál es la tuya sobre esta polémica que se armó respecto a las cifras, ¿no es cierto? Y cuando el ministro Nicolás Grau dice, bueno, entre otras cosas, los cálculos siempre se hacen a partir de supuestos. En fin, a ver, Nicolás. Bueno, aprovecho de saludar al diputado José Carlos Mesa, que no siempre nos acompaña los viernes. Yo creo que, tomando lo que decía nuestro ex contertulio de los viernes, el subsecretario Pavés, creo que es cierto que la administración tiene la obligación de rendirle cuenta al país sobre cómo lo recibió. Pero tratemos de no exagerar las cosas, porque eso conduce a que nos desencontremos. Como yo creo que este país va a avanzar cuando nos unamos, no cuando nos desencontremos, siempre enfatizo este punto. Ahora, respecto de las cosas que tú me preguntas, las que señala Bettina, hay tantas cosas al mismo tiempo que me cuesta ordenarme para reaccionar. Pero, a ver, una cosa que dice Bettina que es cierta, que desde hace un tiempo venimos sobreestimando los ingresos. Eso ocurrió desde finales del presidente Piñera, cuando se sobreestimó las compensaciones para financiar la PGU, y ocurrió durante el gobierno del presidente Boric, donde hubo reiteradas sobreestimaciones de ingresos. Ahí tenemos un problema en que de alguna forma nuestras modificaciones tributarias no están rindiendo lo que debían rendir. Punto 1, sobre el cual, cierto, vamos a tener que ponernos de acuerdo cómo investigar para que esas cosas sean más acuciosas. Punto 2, distinto. Lo que señala el ministro Quirós respecto a las proyecciones fiscales, eso, Bettina, no tiene nada que ver con cómo se cerró el año 2025. O sea, aquí no es que esto haya puesto en cuestión cuánto es la deuda que tenemos, sino que la que tendríamos en el futuro, para que no mezclemos cosas. Respecto de lo que tendríamos en el futuro, esto es una lata porque es tan técnico que me cuesta ser sintético de cómo explicarlo. Mira, si tú eres una familia que, digamos, ganas 1 millón de pesos, pero gastas 1.100.000, te va a ir endeudando a 100 lucas por mes, ¿cierto? Entonces, si tú dices, bueno, en un año me voy a endeudar en 1.200.000, en 2.400.000, y al fin de 2 años, supongamos que no hay inflación, voy a deber 2.400.000 más. No sé si me logré explicar. Sí. Pero si alguien te dice, sabe, pero entre medio usted puede vender el auto. Bueno, si yo vendo el auto, no voy a tener 2.400.000 más de deuda. Voy a tener un auto menos, pero voy a tener menos deuda. Bueno, eso mismo ocurre con las finanzas públicas. Las finanzas públicas, la deuda no solo crece en función de cuánto vaya teniendo de déficit cada año, sino que las compras y ventas de activos, que son muy importantes en el tema del endeudamiento. Y también, por una cosa bastante significativa, que parte de nuestra deuda es en dólares. Entonces, si el precio del dólar baja, lo que debemos en esa parte de la deuda en dólares, llevado a pesos, es menor. Por tanto, la polémica se produce en gran medida porque lo que hace el ministro Quirós es que suma los déficits, pero no suma los otros ajustes que vienen por lo que se llama operaciones bajo la línea y por reajuste del tipo de cambio. Entonces las dos cosas pueden ser ciertas, en el sentido de que la simple suma de los déficits llevan a la cifra que dice el ministro Quirós, que son 10.000 millones más, pero los otros ajustes te llevan a la cifra que planteó Hacienda. ¿Qué hay que hacer? No hacer aspavientos, no decir que nadie está mintiendo, que el Consejo Fiscal Autónomo revise los supuestos con que se hizo la anterior proyección y vea si los otros componentes que acabo de explicar, que era como la venta del auto, etcétera, hacen al final que esos 10.000 millones no vayan a ocurrir al año 2030. Súper simple, no hagamos gran problema de esto, y mucho más de fondo es lo que estaba planteando el ministro García Ruminó y el propio ministro Quirós, en el sentido que bien revisados los costos de esta reforma tributaria y los ingresos que vendrían por el mayor crecimiento que nosotros
desde la oposición hemos dicho que están súper sobreestimados y por tanto que el problema fiscal va a ser mucho más acucioso, que también lo ha dicho el Fondo Monetario y también el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, tratemos de reducir un poquito los costos de esta reforma. Y yo siempre he dicho que estoy de acuerdo con todas aquellas cuestiones que impulsan el crecimiento, pero hay cosas que cuestan, que no impulsan el crecimiento y que no es el momento de hacerlas. O sea, podemos converger en una conversación razonable. Ya vamos a seguir con ese tema porque ya se acaban de conocer las cifras del desempleo. Gonzalo Aguirre las cuenta. Gonzalo, buen día. Ya. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, hasta ahora el Instituto Nacional de Estadísticas presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil febrero-abril de 2026 y los resultados no son buenos. La tasa de desocupación para el periodo fue de 9,1% y ya se reporta que se trata del nivel más pronunciado en casi 5 años, desde junio del 2021, en el periodo de la pandemia. Desde el INE precisaron que esta cifra registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses por el alza de la fuerza de trabajo, que fue de 1% y mayor a la presentada por las personas ocupadas, que subió 0,7%. Peor es el dato de las mujeres. Ha preocupado mucho este dato en el último tiempo. Una tasa de desocupación de 10,5% se mantiene por sobre los 2 dígitos, un aumento de 0,8 puntos porcentuales. Otro dato relevante también de esto, la ocupación informal, que llegó a 26,8%, un incremento de 1 punto porcentual en un año. Parte de los datos que está presentando a esta hora el INE, con una tasa de desocupación de 9,1% entre febrero y abril, la más alta en casi 5 años. Gracias, Gonzalo Aguirre. Noticia que vamos a ir comentando y dando más detalles durante la mañana. Bueno, estábamos en el primer café, les recuerdo, estamos con Bettina Horst, Nicolás Aguirre, el diputado José Carlos Mesa, Ignacio Walker. Nicolás Aguirre estaba, ¿no es cierto?, dando su punto de vista sobre la polémica que se armó a propósito del informe fiscal que se conoció de la administración anterior. Estamos en medio del debate de la mega reforma. Todos los datos económicos entran en esta juguera. Ahora va a venir el tema del desempleo. A ver, José Carlos Mesa. Sí, ¿quién me habla? Yo, pero que entre Juan Carlos, sí. José Carlos de Republicanos, lo escuchamos. Aprovecho a saludar a José Carlos. Sí, muchas gracias y les reenvío también el saludo particularmente a don Nicolás, que recuerda que no siempre estoy los viernes. Yo lo digo acá, mi fichaje está abierto siempre para estar los viernes constantemente. Ahí tenemos que negociar con nuestro representante nomás, porque estamos en modo mundial, digo yo. En modo mundial vamos a hablar en modo fútbol. Mire, ¿y por qué equipo va don José Carlos? ¿Por qué equipo va? No, yo soy fanático del gran y único Tim Payne de Nueva Zelanda. No sé si se han enterado del protagonista del Mundial ahora en los últimos 2 días. Un futbolista que pasó de 4.000 seguidores en redes sociales a más de 1,5 millones hoy día en la mañana cuando lo revisé. Es una locura. Busquen Tim Payne y se van a sorprender de lo que son capaces las redes sociales en el mundo. Ya. Vamos a lo que iba a comentar. Ahora sí, lo que nos convoca. A ver, yo creo que aquí hay varias cuestiones que son que es bueno poner la pelota al piso. A mí me agrada escuchar lo que dice don Nicolás Aguirre respecto de que hay que separar, ¿cierto?, las cosas que son concretas hoy día, el nivel de deuda actual que tenemos hoy día, la cifra de desempleo que acabamos de escuchar, que evidentemente vamos a tener que analizarla con mayor profundidad, pero ya como solo titular es una cifra brutalmente alta para el nivel de desesperación que muchas familias viven. ¿No? Una muy mala noticia, eso yo creo que nadie lo puede ocultar. Y otra cosa es lo que son las proyecciones, que ahí tenemos que ir ajustando efectivamente qué cosas podemos hacer para evitar que esas proyecciones se cumplan, porque aparte son proyecciones malas. Si fueran proyecciones buenas, obviamente estaríamos todos contentos, pero como son proyecciones negativas, esas proyecciones evidentemente necesitan ciertos ajustes, y es ahí donde entra todo el marco de esta discusión, y creo que se hace prácticamente impostergable discutir el nivel de gasto que tiene el Estado. Es impostergable esa discusión, porque para tomar el mismo ejemplo que explicaba, ¿cierto?, don Nicolás, que uno puede simplemente seguir endeudándose o puede vender un auto. En el fondo es, cuando usted tiene un problema, esto es una cuestión muy básica, yo como que no soy ni contador ni economista, pero yo creo que todos lo podemos entender. Un problema entre lo que ingresa, los recursos que usted le ingresan a la billetera, y los que salen de esa billetera, lo que usted gasta, usted tiene que ajustar en uno de los dos, o aumentar lo que ingresa
que es una fórmula que se ha intentado en nuestro país, que lamentablemente también la realidad nos demuestra que es difícil aumentarlo cuando no hay crecimiento económico. Lo dijeron varios economistas en la Comisión de Hacienda en su momento, cuando estuvimos viendo la ley de reconstrucción, que decían, se intentó aumentar la recaudación, pero como no hubo un aumento en el crecimiento, ese aumento de la recaudación fue simplemente nominal y no real. Ya. Y lo otro es que usted puede también ajustar los gastos. Y ahí es donde hay una cuestión de que yo creo que tiene que partir por la eficiencia. Sabidísimos, ¿cierto? Son todos los casos de denuncias que hay en materia de vivienda, en lo que pasa con la Junaev. Ayer estuve reunido con Fernando Peña, el director de la Junaev, y la verdad es que son cuestiones, cifras astronómicas, 14.000 millones de pesos en 4 años es una cuestión, claro, para el total de la nación por supuesto que es poco, pero en realidad es una cuestión que para lo que implica el gasto en esa materia es bastante alto. Entonces, por ahí va un ajuste. Entonces, y ahí también yo recojo el guante del tema de los aspavientos, ¿cierto? Y de tratar de mantener la discusión en términos razonables. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que hay que recortar gastos que se están haciendo, que son ineficientes o que terminan pero, en los diputado, escrupulosos en la Junaev, solo para cerrar este sí. Tampoco esperamos que nos digan que nosotros, como le dijeron algunos parlamentarios de oposición, queríamos quitarle la comida a la boca a los niños. Yo creo que eso es un exceso que no nos podemos permitir. Claro, pero el tema ahora, a propósito de lo dicho por el ministro de Hacienda, que genera, ¿no es cierto?, las declaraciones del ministro García Ruminó, estas posibles ajustes al proyecto de ley de reconstrucción. Y el tema de la acusación constitucional, que hasta ahí han llegado, ¿no es cierto?, desde republicanos y nacionales libertarios al ex ministro Nicolás Grau. ¿Usted está de acuerdo como diputado, me imagino, del Partido Republicano con esta iniciativa? Por supuesto que sí, porque creo que nuevamente uno tiene que alcanzar esa capacidad de separar las distintas cosas. La acusación constitucional lo que busca, y en el caso de la Cámara de Diputados, es determinar si es que hay elementos suficientes para acusar constitucionalmente, pero finalmente sanciona y hace efectiva la responsabilidad constitucional es el Senado. Sí. Son dos etapas distintas. ¿Pero por qué? Nosotros creemos que con los antecedentes que hoy día existen, con lo que hemos visto no solo ojo que el tema de las proyecciones de deuda es quizás la gota que rebalsó el vaso, pero para nosotros todo lo que ha sido el manejo de las finanzas públicas en los últimos años en nuestro país, y ahí, ojo que esto es responsabilidad política, porque mucha de esta responsabilidad yo creo que le cae, que le corresponde al ex ministro Marcel, pero ya constitucionalmente ya no es responsable políticamente, pero el ministro Grau sí es responsable políticamente, y ahí muchas veces a lo mejor él va a ejerció el cargo por pocos meses, ¿cierto?, en comparación con los casi 3 años y medio que lo ejerce Marcel, pero aquí hay una responsabilidad política que nosotros creemos que se tiene que hacer efectiva. Ok. Ignacio Walker. A ver, 2 comentarios. Uno sobre lo que se estaba conversando en términos económicos y otro en términos políticos de la acusación constitucional. A ver, en términos económicos, bueno, el ministro Jorge Quiroz dice que hay error, el exministro Nicolás Grau dice que no hay error. Yo digo, no hagamos una tormenta en un vaso de agua, porque la verdad es que estas cifras con la robusta institucionalidad económica que tiene Chile tendrían que ser, ¿no es cierto?, esclarecidos en el próximo tiempo. Yo quiero ir al fondo del tema. ¿Cuál es el fondo del tema, a mi juicio? Al final del gobierno del presidente Ricardo Lagos, aquí está su ministro de Hacienda de ese entonces, Nicolás Izaguirre, y también su canciller, la deuda pública en relación al producto era 5%. Hoy día estamos la bruta, llegando porque la neta era negativa. Claro, la bruta, Ya. 5%. Hoy día estamos llegando, ¿no es cierto?, a un 45%. O sea, se ha multiplicado por 9 la deuda pública chilena como porcentaje del producto. Y esto, si ustedes ven el gráfico, es una escalerita perfecta. O sea, en todos los gobiernos de los últimos 20 años ha aumentado la deuda como porcentaje del producto. ¿Qué significa eso? Que Chile tiene que pagar anualmente más o menos $5.000 millones por intereses. Pago por intereses que se restan a educación, a salud, a previsión, a vivienda, a gasto social. Ese es el tema de fondo. Mira las cifras de desempleo que acabamos de ver, ¿no? 9,1%. Sobre todo como golpea a las mujeres y el mercado informal. Entonces, yo creo que aquí lo que se impone, volviendo al símil de Lagos e Izaguirre, es la agenda pro crecimiento.
que se le llamó desde entonces, ¿no? Chile había tenido mucho problema para salir de la crisis asiática del 98. Estábamos en el 2001, 2002, todavía estábamos tratando de salir de la crisis asiática. Y el presidente Lagos, ¿qué hizo? ¿No? La jugada de larga, de mediano plazo, la agenda pro crecimiento. Le dijo al ministro de Hacienda, usted entiéndase con Juan Claro, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, nombró a Vittorio Corvo, presidente del Banco Central. Quiero decir, eso es jugar en grande. Y terminó el país con un 5%. ¿Y cómo se está jugando ahora? Bueno, en el área chica, pues Cecilia. Esta es una política de trinchera. Mira lo que estamos hablando. Si a propósito de este posible error de número hay acusación constitucional o no. Si eso es delirante. O sea, piensa tú que en los últimos 4 años la derecha dedujo 9 acusaciones constitucionales bajo el gobierno del presidente Boric, ninguna de las cuales prosperó. Vamos a llevar 50 acusaciones constitucionales en 36 años. Esto es delirante, Cecilia. No se puede seguir jugando con la política. Dime tú, si me estabas preguntando. Desde Chile Vamos, ¿no es cierto? Se han separado, han marcado distancia con republicanos y social cristianos, ¿no es cierto? Es más, se molestaron desde la UDI cuando desde republicanos le dicen, bueno, si ellos no se suman, que se hagan responsables de las consecuencias. Entonces la UDI dice, se terminó la época de la derechita cobarde y volvió a salir esa frase. Ayer el diputado Eduardo Cretón, que es vicepresidente de la UDI, dice, el Partido Republicano tiene que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar. Ya te doy la palabra, Betina, pero cortito, diputado José Carlos Mesa, usted como republicano, ¿qué le diría sobre este punto? Está acá, de delirante cataloga Ignacio Walker. Mire, mientras lo escuchaba al ex canciller hablar, pensaba en cómo responderle, porque lo que no quiero es ser falto de respeto. Primero porque a mí me enseñaron en mi casa que las canas se respetan. Yo no sé qué tan canoso estará usted, don Ignacio, perdóneme si soy falto de respeto con eso, pero en el fondo razonable, la experiencia... Mucho menos que yo, te diría, mucho menos que yo. Bueno, no, pero no lo sé, no empecemos a comprar fotografía, pero lo que voy es que ¿pero qué yo no voy a caer... Es que no voy a entrar en esa discusión de si es delirante o no es delirante, porque creo que no nos pone a la altura, primero del panel en el que estamos, 2 exministros de Estado, una persona con una trayectoria académica tan importante como Betina. Yo aquí soy el invitado novato en esta cuestión, entonces quiero tratar de ponerme a la altura, y creo que para tratar de ponerme a la altura no hay que caer en el ruido ambiente, no hay que caer estoy tratando de medir muy bien mis palabras porque no quiero ser falto de respeto, pero no creo que el ruido ambiente no nos hace bien. Aquí hay una cuestión que es clara y uno tiene que preguntarse y puede concluir lo uno o lo otro. Es súper válido en la medida que tenga argumentos. ¿Hay responsabilidad política en el manejo deplorable de las cuentas fiscales y de la economía en nuestro país? ¿Hay responsabilidad política cuando en los últimos 4 años, salvo el primer año de ejecución, en el 2022, en todo logro se incumplió la meta fiscal? Y ojo, hay una cuestión que pocos han dicho. La meta fiscal se cumplió en 2022 con la ley de presupuesto aprobada en 2021, que tramitó el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Cada vez que el señor Marcel y a los equipos de Hacienda del presidente Boric les tocó tramitar una ley de presupuesto, erraron en sus cálculos en la proyección después de la meta fiscal. Entonces, ¿hay responsabilidad política en eso, sí o no? Esa es la pregunta. Ok, ¿y qué le dice a Chile Vamos, diputado? Que tampoco voy a entrar en el comentario del ruido ambiente. Yo creo que ellos también tienen que responder esa pregunta. Y es válido que digan que no. Nosotros hubo un momento, y lo recordó la diputada Forsyth el día de ayer, cuando se acusó a la ex ministra de Justicia por el tema de los indultos. Nosotros, después de analizar la acusación en la comisión, concluimos que no había lugar a la acusación. La votamos en contra y nos hacemos responsables de esa votación siempre. Ok. Betina, ¿tú qué dices de la acusación constitucional? A ver, yo ¿De la responsabilidad política? Sí, yo creo que hay que separar 2 cosas. Yo creo que las autoridades salientes y el ministro Marcel, al cual le tenían muchas fichas desde sectores de derecha y los empresariados, defraudó tremendamente, partiendo por la famosa frase de la mejor directora de presupuesto, una persona que consistentemente se equivocó en sus estimaciones,
efectivamente tenemos desde hace muchos años reformas tributarias que no vienen generando la recaudación que se esperaba. Entonces, pero sí o no a la crecimiento acusación que plantea, constitucional. A mí me parece que acá hay un tema de gestión y responsabilidad política importante y que tiene que quedar clara respecto de las autoridades salientes. Otro tema es si que efectivamente hay bases para una acusación constitucional, y ahí habría que ver en mérito cuando se presenten los argumentos por parte del Partido Republicano. A mí no me parece, tal como se ha hecho en tantas otras oportunidades, que solo por una discrepancia política, o en el fondo más que una discrepancia, una responsabilidad política que tienen que asumir las anteriores autoridades, eso automáticamente se traduzca en una acusación constitucional. Yo comparto la idea que la herramienta se ha utilizado y se ha abusado de ella en los últimos años. Recordemos también las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera, que eso me imagino que tendría unos adjetivos mucho peor de lo que acá ha planteado Ignacio, ¿no? Cuando se trata de vulnerar la democracia. Yo creo que hay que ver los antecedentes y los argumentos que se presentan. Una cosa es una mala gestión, una pésima gestión, haber sido poco prolijo y quizás incluso haberle mentido a la ciudadanía maquillando cifras. Eso es como el caso más extremo. Pero otra cosa es si hay una base constitucional para hacer una acusación. Y eso, bueno, está por verse con los argumentos que se pueden entregar en el camino. Mentir o maquillar, mentirle a la ciudadanía o maquillar la cifra es grave, si eso se llegara a ser así, ¿no? Pero eso, Cecilia, tiene que ser después de una investigación interior de la Dirección de Presupuesto. Porque una cosa es hacer mal trabajo y otra cosa es hacerlo mal intencionadamente. Claro. Entonces, acá hubo un trabajo no mal hecho, sino que pésimamente mal hecho. Pero pero mentir o maquillar, eso es intencional. Efectivamente, y eso es lo que tiene que determinar las investigaciones que se vayan haciendo. Cecilia, te puedo agregar un solo dato que creo que es muy importante cortito. Para entender por qué no... Sí. Si me dejaron hablar, pero es que me tengo que ir a comerciales. Sí. La causal de responsabilidad política en la Constitución para los ministros es haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, y no dice si por dolo o por culpa, dice por haberla comprometido. Ojo ahí al momento de analizar. Ok, vamos a ir a comerciales, Nicolás. A la vuelta seguimos con el tema. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café, estamos con Ignacio Walker, Nicolás Izaguirre, el diputado José Carlos Mesa, Bettina Horst. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, del clima político, económico, de todo un poco, todo esto en el contexto no solo de la discusión de la mega reforma que ya ingresa al Senado el próximo miércoles, sino también de la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio, donde también hay bastantes expectativas, ¿no? De hecho, en el 44%, según CADEM, de la ciudadanía espera que el presidente reconozca errores durante su primera cuenta pública. Pero bueno, ya vamos a hablar de aquello. Estábamos hablando de acusación constitucional. Nicolás Izaguirre tenía la palabra. Gracias, Cecilia. Como tú decías, estamos hablando de todo un poco. Lo que a ti te gusta mucho, me he dado cuenta. Y yo me desespero porque no sé de qué hablar dentro de todos los temas que... Claro, es que esto no es un seminario, es un programa de radio y tenemos que hacerlo, lo siento. Y por eso usted continúa dirigiendo tan brillantemente este programa, porque usted sabe lo que le gusta al público y yo puedo ser un latero, si lo acepto, pero igual me cuesta saber de qué hablar cuando hay 12 temas distintos que estamos tocando a la vez, cuesta. Pero estábamos hablando de los supuestos errores de cálculo en el gobierno anterior. Estoy haciendo un poquito de chiste para aliviar la cosa. Mira, yo entiendo que el tema de la acusación constitucional derivaba no de un tema que es muy legítimo discutir de por qué hemos estado con déficit persistente durante los últimos años, sino que el error de estas proyecciones de deuda, pero me puedo equivocar. Yo entendía que de allí estaba el tema de la acusación constitucional. Y el tema de las proyecciones de deuda, bueno, es una planilla Excel, si basta que un grupo de técnicos se metan para saber si hay supuestos distintos, si hay supuestos que son válidos, si hay supuestos que no son válidos. Ya expliqué el tema del déficit del hogar, la venta del auto, todo eso. Es un tema de planilla Excel. Entonces, yo lo único que recomendaría a la autoridad económica, porque fíjate tú que toda esta discusión respecto a la proyección de deuda o ante la proyección de que no queda plata en la caja, si uno mira los mercados, no movió ni siquiera un punto base el precio de los bonos, nada. Entonces el mercado lo descontó como ruido político. Entonces yo creo
que la conducción económica tiene que intentar no aumentar el ruido político, sino que tratar de concentrarse en los temas de fondo económico que nos van a permitir o no reactivar la economía. Ese sería mi consejo. Y creo que esto es ruido político, no es una materia económica sustantiva. Lo que sí es sustantivo, técnica, lo que sí es sustantivo. Sí, Nicolás. Sí, sustantivo, entonces no voy a desarrollar el punto para darle la palabra a Ignacio. Lo que sí es sustantivo es lo que decía Betina respecto de qué nos está pasando, que estamos permanentemente sobreestimando ingresos y gastando más que esos ingresos sobreestimados. Ese sí es un problema que se arrastra hace mucho tiempo, sobre el que tenemos que, digamos, tratar de ponerle el lazo al caballo, lo que sea. No se me ocurrió qué decir. Ya. A la vaca. Diga, don Ignacio. Ignacio. No, la vaca no se la sea. Así también, claro. Sí, se la sean las vacas, pues. Sí, tiene razón. Pero sobre todo los caballos. Una aclaración técnica, y lo digo como abogado y cientista político. Yo he estudiado este tema 40 años, el tema de las acusaciones constitucionales, y con el mejor ánimo de diálogo con José Carlos Mesa, el diputado, es el siguiente. Cuando yo digo que es delirante 50 acusaciones constitucionales en los últimos 36 años en Chile, 9 de los cuales se presentaron en los últimos 4 años y ninguna prosperó, estoy diciendo que el país que creó el impeachment, la acusación constitucional, Estados Unidos, en los últimos 60 años ha tenido 4 impeachment, ninguno de los cuales ha prosperado. Uno con Nixon, ¿no?, que renunció, no prosperó. Otro con Bill Clinton, recordaremos, en los años 90, y 2 con Donald Trump, ¿no es cierto?, en el periodo reciente. O sea, si el país que crea la institución de la acusación constitucional, el impeachment, tiene 4 a través de la historia, y Chile tiene 50 en los últimos 36 años, eso para mí es delirante. Ya. Es lo que quería explicar. Aclarar, perfecto. Ahora, todo esto, insisto, se da en un clima que tiene que ver con la discusión ya que entra al Senado de la mega reforma, que sigue siendo el tema, ¿no es cierto?, con múltiples declaraciones respecto a lo que dijo el ministro García Ruminó, después el ministro Quirós, sobre estas, digamos, cambios que podrían haber debido a las cifras. ¿Sabes qué? Parece que va a estar más difícil hacer lo que nosotros pensábamos, en fin, sobre esos puntos que plantea García Ruminot. ¿Qué opina, diputado Mesa? Que tiene toda la razón, que a nosotros nos habría encantado poder encontrar un ambiente de diálogo dentro de la Cámara de Diputados para que se pudieran contrastar las distintas opiniones que pueden haber sobre este punto, pero nos encontramos, y nuevamente yo creo que estos son hechos que son irrefutables, con una oposición que no tenía ningún ánimo de diálogo. Quizá un poco en algún periodo la democracia cristiana estuvo conversando, en otro periodo más o menos en paralelo, pero el PPD y con el Partido de la Gente, pero del PPD más allá hacia la izquierda no hubo ninguna posibilidad de diálogo, y si esa posibilidad de diálogo está en el Senado, bienvenido sea que se dé. Pero los cambios, digamos, ¿qué tan sustantivos son lo que se supone que podrían llegar a hacer con esto de la invariabilidad, bajarla a 20 años? ¿Me permite, Cecilia? Sí, Nicolás Izaguirre. Resulta que yo lo he dicho varias veces, yo tengo confianza en que la experiencia política del ministro García Ruminó y el ministro del Interior pueden hacernos converger. Porque fíjate que, o sea, a mí me encantaría haber tenido, cuando nosotros fuimos gobierno, una oposición como somos nosotros ahora. Yo siempre he estado diciendo, la rebaja en impuestos de primera categoría, ok, buena idea. Los trámites ambientales, buena idea. Solo hemos dicho que la reducción de contribuciones no contribuye al crecimiento y es puro gasto. Que ¿por qué no la acotamos? Cosa que ha dicho hasta la propia Evelyn Matei. ¿Por qué no acotamos el subsidio al empleo, que está mal focalizado? Lo ha dicho ahora el propio gobierno, el propio García Ruminó está diciendo lo mismo. Entonces, no estamos diciendo cosas tan distintas. ¿Cómo no va a haber ánimo de diálogo? Ahora, ¿Cecilia? Sí, Betina. Sí, a ver, yo creo que efectivamente hay un ambiente distinto ahora que se parte de la tramitación en el Senado que en la Cámara, y acá no quiero decir, porque mucha gente dice, no, porque el Senado es más ordenado, es más institucional, la Cámara es más desordenada, es más difícil. No quiero decir que uno es mejor que el otro, sino es que yo creo que también
el ambiente, el clima, el estado de ánimo del país ha venido cambiando en dos cosas. Uno, porque ya pasó la primera valla, ¿no es cierto? Por lo cual ya es más cierto que esto sea una ley. Entonces, dado la certeza de que va a ser ley, bueno, tratemos de también incorporar algunos elementos o perfeccionar algunos elementos que creemos que son importantes. Y dos, porque la situación económica, y lo vimos ahora también con la última información de empleo, la situación es mala, pero incluso es peor de lo que se esperaba hasta hace un par de meses atrás, por la guerra en el estrecho de Hormuz, que llevó al alza del precio del petróleo, pero también porque las bases de la economía están bastante más debilitadas, las expectativas, la confianza, de lo que uno quizás pudo haber supuesto hace 1 o 2 años atrás. Entonces se hace más necesaria aún. Entonces, cuando esta discusión, cuando se habla que sea por un voto, por mucho más votos, yo creo que acá lo importante es que esta reforma no se desdibuje, porque muchas veces por incorporar miradas muy distintas, se termina desaguando como los pañales, la reforma. Como los pañales. Y no tiene... ¿Perdón? Como los pañales, por ejemplo. Se termina desaguando la reforma, termina perdiendo el eje para lo que igual fue convocado. Y la verdad que hoy día a mí me preocupa porque yo escucho a Nicolás Izaguirre acá con bastante más mesura, pero en la práctica yo siento que su posición, su voz, no está representada en las fuerzas políticas hoy día de izquierda. Más bien las fuerzas políticas de izquierda están dominadas por un eje extremo, tal como el Partido Comunista, el Frente Amplio. Sabemos que la doctrina comunista en ninguna parte del mundo ha dado buenos resultados económicos. Entonces, si ese sector político es el que lleva la comparsa de la izquierda de este país, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, entonces es difícil poder conseguir una reforma que tenga un mayor apoyo en el Senado, pero que no pierda el eje central, que es precisamente recuperar la capacidad de crecimiento económico. Ahora, el senador Bianchi, esta mañana en el diario Cooperativa Independiente, el senador por Magallanes, cuestionó la viabilidad de esta ley de reconstrucción. Dijo que el proyecto actual está desfinanciado. Todas las proyecciones de la mega reforma están sobreestimadas. Entonces, no... Sí, no, bien corto respecto. A ver, lo que dice el senador Bianchi no es otra cosa lo que ha dicho el gobierno. El gobierno dice, acá tenemos que hacer un esfuerzo como país, de apretarnos el cinturón, de hacer una reforma que efectivamente en los primeros años tiene un impacto negativo en las finanzas públicas, pero es la única forma para que en el mediano y largo plazo recuperamos la capacidad de crecimiento y a partir de eso, no solo la capacidad de generar mayores recursos fiscales que hoy día no están presentes y tampoco se proyecta Bettina, que estén presentes si no hacemos nada, sino que también generar mejores condiciones de empleo para las personas. Bettina, pero concretamente, esto que dijo García Ruminó, que por ejemplo, se ajustes en el proyecto, ¿cómo? Bajar el lugar de 25 años en variabilidad, que sean menor, que puedan llegar que el guarismo llegue a 20 años, que el crédito por el empleo podría haberse disminuido, porque estamos hablando de un monto de recursos muy alto, los 1.400 millones. En esos dos puntos, ¿estás de acuerdo? Lo que yo he dicho viernes a viernes. Sí. A ver, yo respecto de esos dos puntos puntuales, dos comentarios. Uno, respecto de la invariabilidad de las reglas del juego, para que entienda la gente. Pero bajarlo a 20, sí sabemos, lo hemos hablado 1000 veces, pero de 25 a 20, ¿estás de acuerdo o no? A ver, yo creo que hay 3 elementos que hay que considerar en la discusión respecto a la invariabilidad para dar certeza a los inversionistas en las reglas del juego, los cuales se van a enfrentar durante el desarrollo. Uno es el plazo. Me parece que la discusión de bajarlo de 25 a 20 es súper legítima. Eso no cambia el eje central. Segundo, yo elevaría el monto mínimo de la invariabilidad que hoy día está puesta en proyectos de $50 millones, que es un valor que se fijó el año 93 por el Congreso. Yo lo elevaría por lo menos a $100 millones, que eso es el equivalente a los 50 del año 93. Y por último, yo creo que sí es legítimo cobrar por esa invariabilidad. En ese momento, la que estaba vigente y la que se aprobó el año 93 en el Congreso, establecía una tasa más alta a los inversionistas en la tasa de impuesto corporativo, a los inversionistas que se cogían invariabilidad, algo así como comprar esa invariabilidad, pagar un precio, y me parece también legítimo que eso se pueda incorporar, subir, por ejemplo, la tasa del impuesto corporativo de 23 a 25%. Es un ejemplo. Entonces me parece que hay espacios ahí por donde. Respecto al tema del crédito tributario al empleo, mira, ahí hay un tema complejo. Efectivamente es una medida costosa fiscalmente, pero no hay nada más costoso que una economía
o que familias que se queden sin trabajo. Ujú. Y estamos viendo una situación de empleo, de la situación del mercado laboral, Ok. que se va deteriorando mes a mes. Y eso tiene que ver, uno, por el bajo crecimiento económico; dos, por el avance de la inteligencia artificial, de los procesos de automatización, porque reformas laborales que hemos venido desarrollando en los últimos, no voy a echarle la culpa a ningún gobierno, Nicolás, así que no hay que hacer defensa corporativa, en los últimos 10, 20 años. Yo estoy calladito que han aquí. Por eso, pero ya estás pensando en qué me vas a responder, por eso. Pero me lee el pensamiento, tú parece. Ya. O no, dime que no. No, no. Ok, muy bien. El fondo de reformas laborales que hemos venido rigidizando el mercado laboral y que finalmente ha llevado a que se genere menos empleo, porque estamos en un contexto de avance de la tecnología que tiene que ser compatible también el mercado laboral para ello, porque no hay peor empleo, no hay peores condiciones laborales o peor salario que para la persona que no encuentra un trabajo. Ok. Entonces, ahí... Hoy día se ha encarecido la contratación del empleo formal, tenemos una tasa de contratación de empleo informal altísima y por eso a mí me parece que una medida tal como el crédito tributario es importante para mantener las fuentes de trabajo y también para no desincentivar la creación de futuras fuentes de trabajo. Los objetivos de esta mega reforma se conocen, ¿no es cierto? Desde quienes la defienden y quienes no la defienden dicen, podemos compartir los objetivos, pero estas herramientas no nos convencen. Más o menos estoy resumiendo. Mira, para que veas lo prejuicioso que eres, Bettina, te voy a decir que en Nicolás. el tema, yo creo que el crédito tributario al empleo es una pésima medida, porque en el fondo es una forma de bajar el impuesto corporativo, es carísimo por cada empleo que eventualmente generaría, pero para que tú veas que no te voy a contradecir, te voy a adelantar, lo he dicho otras veces, que para mi gusto el tema de fondo en el tema del desempleo es el régimen de indemnizaciones, que es un tema políticamente súper difícil, pero que la OECD lo viene planteando hace mucho tiempo y que a ti seguramente te va a gustar, para que veas que me estás presumiendo intenciones que no tengo. Entonces, bueno, pero, vamos a hacer un frente común los viernes en la mañana para eso y para que la gente lo entienda. Nicolás Aguirre y Bettina Jor deberían estar los jueves, que hablamos de economía. No. ¿Ah? Ya. No podemos. Hay que ordenar a los políticos los viernes con economía. Sí. Exactamente. Ellos van a ordenar a los políticos. Vamos a ver si lo logran. Respecto a lo que se viene el lunes de la primera cuenta pública, hay un clima, ¿no es cierto? Tiene esta mega reforma el gobierno ahí en plena discusión, en todos los frentes hay mucha noticia, cada uno de los ministros con grandes planes, con grandes críticas también a la gestión anterior, la oposición, que según algunos como Bettina dice, ¿sabe qué? Están todos comandados por el PC. Y dice, por favor, acá no nos miren en menos. O sea, hay críticas con algunas, matices sobre la mega reforma y sobre el gobierno. Pero en ese sentido, políticamente hablando, Ignacio Walker, ¿qué espera para el lunes y qué debería hacer el presidente Kast y qué efecto puede tener eso en el clima político finalmente? Primero, yo esperaría que el presidente Kast, como jefe de Estado, incluso más que como jefe de gobierno o líder de una coalición, pudiera decir algo en términos del relato, del discurso, del mediano plazo, del mediano y largo plazo. Es decir, ir un poquito más allá del tema de gobierno de emergencia y proyecto de reconstrucción. ¿Qué es lo que ve el presidente Kast en el Chile en los próximos 10, 20 años? Segundo, una especie de reseteo en el sentido de reponer el tema de la seguridad como el tema número uno del país, un tema que ha sido absolutamente comentado, accidentado, que terminó en el cambio de gabinete, en que quedó claro que no había equipo de seguridad, que no había plan de seguridad. Le doy crédito al ministro Arrau, que ha sido tan criticado por algunos sectores, le doy crédito por haber reconocido que hay una política gubernamental, la seguridad pública, aprobada según la ley por 6 años, bien. Y la respuesta de Carolina Toá, muy bien. Es el clima que el país necesita. Entonces, segundo, reponer el tema de seguridad. Tercero, me imagino que la ley de Salacuna va, ¿no? Porque eso ya ha sido tan anunciado por parlamentarios de los oficialismos que me imagino que esté conversado. Qué bueno, porque hay un consenso técnico transversal sobre el tema Salacuna, ¿no? Ahí vimos las opiniones en enero, ¿no es cierto?, de Harald Beyer,
varios otros, en fin, sobre este tema. Entonces, yo creo que debiera marcar un rumbo el presidente Kast, sobreponiéndose a esta pequeña escaramuza en que hemos estado los primeros 2 meses y tratar de reponer el tema de seguridad en el nivel que corresponde. Y para terminar, como broche de oro, así estoy pensando, ¿no es cierto?, una mirada esperanzada, que llame a un gran acuerdo en el Senado sobre el proyecto de reconstrucción económica. Yo creo que eso sería interesante. A ver, diputado Mesa, ¿qué diría usted? Bueno, yo diría primero que las cuentas públicas del primer año, la primera cuenta pública de un presidente es distinta a la del resto, porque más que dar cuenta del estado de la nación, quizá aquí evidentemente el presidente Kast va a hablar un poco de lo que han sido los resultados del plan de auditoría total, va a hablar de los avances que han habido en materia migratoria fronteriza. Hay algo que decir de estos 2 meses y medio, pero por sobre todo me imagino yo, y ahí comparto la expectativa de don Ignacio, de cuál es el país que soñamos, cuál es el país que sueña el presidente para los próximos años, para la próxima década. Yo tengo un sueño particular que me imagino será compartido por el presidente, pero no soy yo el que va a redactar ese discurso. Para mí ese sueño es que terminados los 4 años de gobierno y ojalá más en el futuro se sostenga, las familias tengan la tranquilidad hoy día de, por ejemplo, pueden usar los espacios públicos con tranquilidad. Aquí cerquita donde vivo yo, yo vivo en Huechuraba, cerquita en Conchalí, hay un parque enorme, hermoso, pero que todas las semanas saca a la gente que vive en condición de calle, todas las semanas. ¿Quién va a llevar a sus hijos un día sábado a las 4 de la tarde a jugar a un parque donde hay gente defecando a 5 metros, donde hay gente drogándose a 10 metros que vive ahí? Ese tipo de cosas son las que hoy día de alguna manera también afectan la calidad de vida de las familias, y eso se soluciona desde muchas perspectivas. Tiene un enfoque desde la seguridad, pero también tiene un enfoque desde el crecimiento económico, tiene un enfoque desde cómo nosotros enfrentamos las situaciones de marginalidad en la sociedad. Hay muchas cosas que pasan por ello. Creo que esa sería como un sueño a que las familias puedan volver a usar los espacios públicos con tranquilidad. Vamos a comercial y a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Que a propósito de la oposición, interesante, a ver qué opinan ustedes, porque ayer se filtró un documento que es el plan estratégico de los primeros 90 días del gobierno de José Antonio Kast, algo que se hizo, ¿no es cierto?, antes incluso de asumir. Y ahí hablan de un objetivo: abrumar y desorientar a la oposición, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, al atacar tantos frentes al mismo tiempo. Los adversarios se ven obligados a reaccionar constantemente a la defensiva, lo que les impide articular una respuesta estratégica unificada. ¿Se ha logrado ese objetivo con la oposición, Ignacio Walker? A ver, yo creo que hubo inicialmente, ¿no es cierto?, una suerte de bombardeo, de iniciativas, en fin. Lo que yo digo, Cecilia, es que a propósito de la cuenta del próximo lunes y el tiempo que ha transcurrido desde que asumió el presidente Kast, esta idea de arremeter todos los días, todas las semanas, frecuentemente contra el gobierno de Boric, contra tal o cual ministro, objetando cifras, cuestionando gastos, eso tiene un límite. O sea, la gente espera que este gobierno, el famoso delivery, el desempeño, que muestre resultados. Entonces, yo sinceramente creo que para las fuerzas de gobierno, incluso para el oficialismo, no es aconsejable esta tentación que a veces existe, me imagino que en un gobierno que parte, cualquiera sea, de empezar a disparar sistemáticamente contra su gobierno antecesor, el presidente, los ministros. Entonces yo espero que en esta cuenta, porque esto nos trae de vuelta el tema de la cuenta del lunes, hay una especie de cambio de switch, ¿no? Habrá que criticar, me imagino, lo que se pueda criticar de un gobierno anterior respecto de un gobierno de distinto signo político, pero yo creo que ese expediente está agotado y que no le está dando dividendos al gobierno. Bueno, como lo demuestran las encuestas, hemos visto esta semana una nueva baja importante en la aprobación del gobierno. Y en cuanto ¿Cecilia? a... Sí, Nicolás Aguirre. Sí, en el mismo tono que Ignacio, que por lo demás lo que hemos tenido ambos desde hace mucho acá, así que nadie nos puede decir que estamos cambiando nuestra posición conforme a la coyuntura.
Yo he dicho acá que entendí que el tema del gobierno de emergencia era un buen eslogan de campaña, pero el propio presidente Kast se encargó la otra vez de decir que tuviéramos paciencia, que los temas clave, seguridad, ¿cierto?, migración y economía, toman tiempo en, ¿cierto?, desarrollarse. Entonces no es una emergencia, es un tema estructural. Esa es la falla, por así decir, geológica del planteamiento de este gobierno, porque no puede hacer delivery, como decía Ignacio, muy rápido, y yo lo entiendo, ni en delincuencia ni en economía, porque eso toma tiempo. Ahora, para hacer ese delivery necesitas construir acuerdos, porque no son cuestiones de un día, son cuestiones donde requieres ir tejiendo con paciencia y con amplitud acuerdos en materia, ¿cierto?, de delincuencia, en materia de reactivación económica, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a lo que dije tempranamente cuando habló el presidente Kast una vez electo. Ojalá ese sea el tono, un tono de convocatoria, de buscar acuerdos, porque solos no van a poder. Y nadie quiere que las cosas sean así. Ahora, recordemos que en cuanto a la reforma y el proyecto estrella del gobierno, que es la mega reforma, ¿no es cierto?, de reconstrucción, hay quienes dicen, bueno, ¿saben qué? Si la oposición no está disponible, bueno, chao nomás, con un voto la aprobamos y listo, ¿no? Lo han dicho incluso en el primer café muchos personeros del oficialismo. Claro, pero toma dos bailar tango, ¿sí? El tema de con un voto, porque el resto no está disponible. Depende también de cómo tú te plantees con el resto. Yo aquí creo que ya no puedo haber sido más claro, sí, pero, en términos de las cosas que sí. Y tú, Betina me dice que yo no represento mi sector. Sí lo represento, Betina. No te creas. Sí, también tengo diálogo con los parlamentarios. Pero justamente te iba a preguntar, entonces, Nicolás, ¿qué opinabas sobre lo que dice Betina en cuanto a la oposición? Y el párrafo que les leía de este documento filtrado, quiero saber qué opinan, si ha logrado el gobierno con esa estrategia abrumar a, ¿cómo era el término? Impedir articular una respuesta estratégica unificada a la oposición. Nicolás. Eso es como teoría de juegos, pero lo único que te puedo decir es que yo sé que muchos en mi sector podrían estar de acuerdo, tal como ocurrió con la centro derecha en la reforma de pensiones, y es el mejor ejemplo. La reforma de pensiones venía con una cierta direccionalidad de echarle la culpa de todo a la AFP, de buscar un sistema solidario y no de capitalización individual. Bueno, se llegó a un acuerdo, porque hubo apertura de parte de la Renovación Nacional de la UDI. Yo estoy seguro que si buscan en la onda de García Ruminó de alivianar el costo del tema del subsidio al empleo, de rediscutir el tema de la invariabilidad, de rediscutir el tema de las contribuciones, que no tiene por qué ser, digamos, across the board, perdón el anglicismo, para todos, sino que solamente para los que estén con carencia de ingresos. En fin, hay tanto espacio para conversar. Pero la mayoría la tienen, Nicolás. Y ahora hay dos almas, entonces, como se dice en el gobierno, está el ministro Quirós por un lado y el alma política de García Ruminot y Alvarado por el otro, como ha dicho, por ejemplo, la senadora Gatica y muchos otros del Chile Vamos. Me voy a cansar de decir que los acuerdos que son por un voto no duran. Okay. Tampoco los transversales son garantía, pero por lo menos duran más que los que... yo te digo que si ponen una invariabilidad tributaria de la reintegración por 20 años, yo me voy a oponer completamente a eso y voy a hacer todos los esfuerzos en los futuros gobiernos porque eso se cambie. Okay. Hay cosas que no son aceptables. Bueno, a ver, Betina. Sí, a ver, esta es una larga discusión, ¿no es cierto? Sí, por un voto, no por un voto. ¿Qué le da estabilidad a una reforma? Al final del día, lo que le da estabilidad a una reforma son los efectos positivos que tiene esa reforma, y no cuando uno después se da cuenta que algunos anticipándolo, otros no queriendo verlo, malas reformas te generan los efectos malos para la ciudadanía, como fue en su momento reformas Betina. en el pasado. Entonces, yo creo que esa discusión de un voto, muchos votos, es complicado. Y yo, más que decir si Nicolás tiene gente en el Congreso que lo escuche, uno al final, cuando uno ve la oposición hoy día actuando como un bloque, más allá de las diferencias que pueden haber. Y, por ejemplo, sectores como el Partido Socialista, uno ve hoy día que lamentablemente la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que ha mostrado señales de diálogo y de apertura,
vemos rápidamente cómo finalmente esa otra vertiente de los Manucheri, de los que son más histriónicos y quizás pero pero Bettina, no es mirar en menos, largo plazo. No es mirar en menos a las personas, de decir, bueno, ¿sabe qué? Ustedes no se dejan mandonear, no sé, no tienen pensamiento propio. Cecilia, no es mirar en menos, sino más bien es tratar de potenciar aquellos liderazgos que responden más bien a una izquierda más tradicional, a esa izquierda de los años 90, de los años 2010, ¿no es cierto? Esa izquierda que no es radical. Es más bien tratar de potenciar. Sí, se entiende el argumento, pero ¿por qué crees tú que PS, PPD, DC se oponen a ciertos puntos, y como recién decía Nicolás Izaguirre, a un punto, por ejemplo, en particular, se oponen simplemente porque el PC los está convenciendo? Lo que pasa, Cecilia, cuando uno ve, por ejemplo, hace poco hubo declaraciones del senador Araya, ¿no es cierto?, que dice que estaba abierto a ciertos temas, que estaba abierto a una aprobación en general eventualmente, y rápidamente se le deja caer una buena parte de la oposición diciendo no, acá tenemos que trabajar en bloque y acá no se nos puede escapar ningún voto. Entonces, ese tipo de salidas a mí me parece que... no sé si llamarlas matonaje, no quiero llamarlo matonaje, pero sin duda que cualquier persona que trata de abrirse a un diálogo, al tiro como que lo vienen a llamar al orden. ¿Y quién llama al orden? Esos sectores más radicales, que en el fondo esa oposición que le niega la sal y el agua a los... Por eso digo, ellos tienen poder sobre el resto. Yo digo que hoy día hay un ambiente de hostigamiento hacia esa izquierda más dialogante que fue parte de la construcción de la democracia en las últimas décadas. Yo sí siento que hay un hostigamiento y un buscar acallar esas voces que a mí me gustaría que se expresaran con más libertad, con más fuerza. Claro, el senador Araya, a propósito que lo nombras, después de la conferencia de prensa del ministro Quirós, cuando anuncia esto de la deuda pública, en fin, el senador Araya dijo: lo que hay probablemente es una operación comunicacional para tapar la incapacidad del gobierno de una buena conducción en una reforma que es muy compleja. El proyecto ya tiene una mala factura técnica, existen problemas reconocidos transversalmente por los economistas. Yo no he escuchado a ningún economista serio que diga que este proyecto es bueno. Esas declaraciones hace 2 días del senador Araya. Bueno, y eso obedece un poco lo que yo te decía, porque hace un par de días anteriores tuvo declaraciones que daban otras luces. Entonces, yo no quiero enredar un nombre, no quiero enredar qué dijo en un momento, qué dijo en otro momento. Yo siento que todavía la oposición... hay que ver efectivamente si va a haber independencia, si van a actuar como bloque. Oye, recordemos el año pasado, Cecilia, y los años durante el presidente Boric, hubo muchos proyectos de ley en materia de seguridad, volvamos al tema de seguridad que estábamos hablando respecto de la cuenta pública, ¿no?, que fueron aprobados con votos de lo que en ese momento se llamaba socialismo democrático, y con la oposición del Frente Amplio del Partido Comunista. Ahí hubo división de votación. Claro. Yo no veo ese espacio, ese espíritu hoy día dentro de la oposición. A ver, pero Bettina, no miren la paja en el ojo ajeno y no la miren en el propio. Sí. Me gustaría poder intervenir una cosa. A ver, porque soy el único que le ha tocado ver esto en primera persona en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Trabajo, que es la que incluso presido. Y lo que yo he visto es que hay un intento, en algunas veces funciona, en otras oportunidades no ha funcionado, de tutelaje por parte del Partido Comunista, del Frente Amplio, por sobre los partidos más centristas de la izquierda. Yo creo que con el Partido Socialista básicamente ya se lo llevaron hacia ese extremo. Han intentado hacerlo con el PPD, han intentado hacerlo con la Democracia Cristiana. Creo que en alguna oportunidad le ha resultado no, porque tomemos el mismo PPD. Tengo 2 casos que son paradigmáticos. Por un lado, las desafortunadas declaraciones que hace junto a una diputada del Frente Amplio o pro Frente Amplio, ¿cierto? Y junto a un diputado del Partido Comunista, como es Jaime Araya, donde dice que hay que frenar esto a como de lugar, que hay que hacer un tsunami de indicaciones. Ese es un tipo de actitud frente a esta discusión. Y otro muy distinto es lo que a mí me tocó ver, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo con el diputado Héctor Ulloa, también del PPD, que propuso cuestiones, tuvo un diálogo, llegó a un acuerdo, incluso eso está grabado en la Comisión de Trabajo, a un acuerdo con el ministro Quirós para incorporar ciertas modificaciones. Entonces, aquí efectivamente no nos podemos hacer los lesos
hay un tironeo entre quienes quieren conversar en buena lid, y finalmente, es que, Cecilia, creo que es importante redondear esto, porque es el entrar a dialogar y el estar dispuesto a dialogar no significa rendir tus convicciones para nada. Significa justamente poner esas convicciones sobre la mesa para discutir y ver qué puntos de intermedios pueden encontrar. Y después votarás a favor o en contra del resultado de esa negociación. Pero hay otros que ni siquiera se quieren sentar a negociar, y eso la ciudadanía lo tiene que saber. Diputado, y en ese sentido, ¿qué pasa en la derecha? Entre republicano, social libertario y Chile Vamos. ¿También hay tironeos? Y recordemos que, por ejemplo, el Partido Republicano en la reforma de pensiones, que hablaban recién y lo ponían como ejemplo de una ley con la cual se llegó a un acuerdo transversal, en fin, el Partido Republicano estuvo en contra, y fue cuando hablaban de la derechita cobarde, etcétera, etcétera. Sí, y yo creo que primero uno no puede intentar tapar con el codo, ¿cierto?, su historia reciente. Eso todos lo han visto. Yo he sido consistente, al menos yo, en todos los espacios y en este mismo, de señalar que uno no le puede pedir hoy día a los partidos de Chile Vamos que no se comporten como tradicionalmente lo han hecho. Han estado más abiertos a dialogar con la izquierda históricamente en los últimos 10 o 15 años. Sí, lo han estado. ¿Y les ha ido bien y les ha ido mal en eso? Nosotros hemos estado más reticentes a ese diálogo en los 4 años que estuvimos en el Congreso, y por lo tanto hoy día sorprenderse porque Chile Vamos tiene una actitud frente a la conversación con la izquierda, y lo que los republicanos o libertarios tenemos es sorprenderse porque el sol sale por el este y se esconde por el oeste. O sea, es sorprenderse por lo obvio, y lo mismo ocurre con la izquierda. Yo ahí creo que, y en eso creo que tenemos que superar esta distinción en la derecha, si es que una derechita cobarde, porque también esa misma fórmula la podría aplicar y decir, hay una izquierdita cobarde que le tiene miedo a la extrema izquierda, y yo no creo que sea esa la conclusión que uno pueda sacar con el partido, con la democracia cristiana, con el PPD. Ellos pusieron sus puntos. Hay algunos que efectivamente bailan al ritmo que le pone la izquierda, pero la gran mayoría pusieron sus puntos, dialogaron. A mí en la comisión de trabajo me tocó ver al diputado Pinilla, la democracia cristiana, al diputado Ulloa, y logramos llegar al punto de encuentro. Entonces, ahí hay dos diferencias. Nicolás, ¿tú querías decir algo? No había pedido la palabra. Creo que no. Mejor. Ya, no, es que algo de la paja en el ojo ajeno. No, le dije a bueno, ya lo dijo el diputado José Carlos Mesa, sí, tuvimos diferencia entre Chile Vamos y republicanos, incluyendo la derechita cobarde. O sea, esto es clásico de la política. Lo importante es que no nos dejemos llevar por los extremos. Uh-huh. Si este país funcionó mientras nos poníamos de acuerdo en el centro y dejó de funcionar, ahora las razones las podríamos discutir otro viernes. Te puedo hablar una tesis completa, pero me imagino que te vas a aburrir. No sé, lo que importa es si se aburren o no los auditores, no yo. No, pero tú eres la medición de los auditores. No sé. Ignacio Walker. No, mira, lo que pasa, Cecilia, digamos las cosas como son, cualquiera sea el gobierno, ¿no? Los temas económicos son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y por lo tanto el tono y la música lo coloca el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en términos constitucionales, legales, reglamentarios, tiene el sartén por el mango, porque así funciona el sistema de orden público chileno en materia económica, y eso está bien, encuentro yo. Entonces, la señal tiene que venir del gobierno. Y claro, hemos visto aquí una tensión entre las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los ministros políticos, Alvarado y García Ruminot, que ya son explícitas, están en la prensa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y siempre en un gobierno hay tensión, tampoco quiero ahí magnificar esta tensión interna. Entonces, yo espero que el lunes, 1 de junio, el presidente de la República, como jefe de Estado, llame a un gran acuerdo en el Senado en torno a una agenda pro crecimiento, ¿no? que realmente permita que de una vez por todas, después de esta alternancia en el poder de los últimos 16 años, ¿no? Con gobiernos de signo opuesto y distinto, en que hemos perdido la capacidad. Pero para llamar a ese acuerdo algo tienen que ceder de un lado y de otro. Por supuesto, pues. Y hay que ver hasta dónde está disponible el gobierno y Quiroz a ceder en esa mega reforma. El acuerdo supone concesiones recíprocas, pues. Si no, no hay un acuerdo. Entonces, claro, termino con esto. Uno puede tener un triunfo pírrico o a lo pirro, lo puede tener. Y puede ganar por un voto. Eso garantiza que en un próximo gobierno de signo distinto, que es lo más probable, porque estamos en la teoría del péndulo, en el mundo y en Chile, eso garantiza que vendrá una
contra reforma de signo distinto. Ahí no estoy de acuerdo con Ignacio, no garantiza ojo ese resultado, porque lo que va a determinar la aprobación de una reforma en el futuro son sus resultados en la práctica. Y aprobar por un voto o aprobar por 10 votos, si la reforma terminó siendo mala, va a dar lo mismo. Y si terminó siendo buena, mejoró el empleo, mejoró la inversión y Chile crece, aunque ese voto extra la gente lo va a agradecer y no va a haber espacio para cambiar lo que funciona. Si por algo han pasado 12 años y estamos haciendo los esfuerzos para cambiar la mala reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde sus propios ideólogos reconocieron que se equivocaron. Sí, alguien quería decir... no tiremos bola a la raya porque Nicolás, digamos en qué estaba mal, en qué no estaba mal, bueno, en fin. Mira, lo que yo he observado en mi larga trayectoria política, igual de larga que la de Ignacio, es que cuando tú ganas con la mitad más uno, el problema es que el otro lado reacciona y comienza a bloquearte en todo lo humanamente posible. Y lo que ocurre es lo que hemos vivido, que ninguna coalición se sostiene y el público primero marcó la centroizquierda, después la centroderecha, después la izquierda más extrema, ahora la derecha más extrema, y nos queda el próximo, que es el populismo. Entonces, así nos vamos a ir derecho a otra alternancia, pero que no va a venir para el lado de la izquierda, José Carlos, así que tranquilo, va a venir para el lado del populismo, que es lo peor de todo. Ahora, respecto a la mega reforma, el diputado Mesa, y lo decía también Betina, si se cambia o no en un próximo gobierno va a depender del resultado. Si da buen resultado, sí, no. Ahora, el resultado es incierto. Es lo que te trato de decir, pues, Cecilia, que cuando tú ganas una batalla por un voto, que es esta mega reforma, te vas a garantizar que la oposición te va a dar la guerra en todo lo demás, en delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno va a terminar en minoría, no va a ser exitoso y la gente va a elegir un populista la próxima vez. Eso es lo que va a pasar. Tienes que tratar para lograr, como bien dijo el presidente Kast, estas cosas son de mediano plazo, la delincuencia y la economía. Entonces esta no es una guerra de una sola batalla, múltiples batallas. Gana una batalla y va a ser una victoria pírrica, si lo ganas por un voto. Ok, bueno, vamos a ver cómo van avanzando estos temas. Llegamos al final. Gracias Bettina Horster, Nicolás Aguirre, José Carlos Mesa, Ignacio Walker. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Todo muy bien. Chao. Chao. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.